Entrevista estructurada. La entrevista estructurada es un tipo de entrevista en la que todas las personas están previamente definidas. Se hace en el mismo orden y con las mismas opciones de respuestas a todos los entrevistados, y no se puede improvisar preguntas nuevas durante la entrevista. Ventajas. Permite comparar respuestas fácilmente, es rápida y clara, da resultados objetivos y confiables, facilita el análisis de datos y, por último, es ideal para muchas personas. Cuestionario autodiligenciado. Los cuestionarios autodiligenciados son instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación científica, especialmente en los estudios de enfoque cuantitativo, en los cuales la persona participante responde de manera autónoma a un conjunto de preguntas previamente estructuradas, sin la presencia de intervención directa del investigador durante el proceso de respuesta. Características. El encuestado lee y responde las preguntas de manera autónoma. No hay un entrevistador guiando las respuestas. Las preguntas deben de estar claramente redactadas para evitar confusiones. Generalmente incluyen preguntas cerradas. Opción múltiple, escala Likert. Sí, no. Permiten llegar a grupos grandes de personas. El anonimato suele ser mayor, lo que favorece respuestas más honestas. Las ventajas que nos ofrece utilizar el cuestionario autodiligenciado son el ahorro de tiempo y recursos, facilitan el análisis estadístico de los datos, mayor anonimato, lo que reduce la presión social, permite recopilar información de muchas personas al mismo tiempo y reducen el sesgo de investigador durante la aplicación. Por el contrario, las desventajas son riesgo de malinterpretación de las preguntas, no se pueden aclarar dudas en el momento, posible falta de compromiso del encuestado, algunas personas pueden dejar preguntas sin responder, no son ideales para poblaciones con bajo nivel de lectura o comprensión. Observación sistemática, regulada o controlada. ¿Qué es? Es una técnica de investigación que consiste en observar un hecho, conducta o situación de manera planificada, ordenada y objetiva, siguiendo criterios, reglas e instrumentos previamente definidos. Su propósito es recoger información confiable, evitando improvisaciones y juicios personales. Sus características. Algunas de ellas es que tienen objetivos claros, usa instrumentos de registros, es decir, lista de cotejos, guías y escalas. Mantiene las mismas condiciones durante la observación y, por último, permite comparar resultados. Las escalas de actitud y de opinión son instrumentos diseñados para medir la intensidad de las ideas y opiniones de una persona de la forma más objetiva posible. Los tres tipos más comunes son escala de Likert. Es la más utilizada. Consiste en un conjunto de afirmaciones donde el entrevistado indica su nivel de acuerdo o desacuerdo. Normalmente es una escala del 1 al 5. Se suman las puntuaciones de todas las respuestas para obtener una nota global de la actitud del sujeto. El escalograma de Goodman se basa en afirmaciones ordenadas de forma jerárquica. Si una persona acepta una proposición de nivel alto, se da por hecho que también aceptará las de nivel inferior. Es una escala unidimensional. Y por último, el diferencial semántico. Esta mide la reacción de las personas ante un concepto usando pares de adjetivos opuestos. Ejemplo, bueno, malo, fuerte o débil. El entrevistado marca un punto en una línea de 7 espacios entre ambos adjetivos para calificar su percepción. Estadísticas y fuentes secundarias de datos. Son datos que ya existen porque alguien más los recolectó previamente con un propósito distinto al de la investigación actual. En lugar de que tú vayas a hacer una encuesta desde cero, utiliza esta información que ya está disponible. Esto sirve para enriquecer el análisis del estudio. Asimismo, ayudan al investigador a definir los parámetros del problema. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos cualitativos son fundamentales en las investigaciones que buscan comprender la conducta humana desde una perspectiva profunda, contextual y subjetiva. A diferencia de los estudios cuantitativos que se enfocan en la medición numérica y la generalización de resultados, la investigación cualitativa se interesa por los significados, experiencias, percepciones y formas de interpretar la realidad que tienen las personas. Los estudios cualitativos emplean métodos de recolección de datos distintos a los cuantitativos porque la naturaleza del fenómeno investigado así lo requiere. No se trata únicamente de saber cuánto ocurre algo, sino de entender cómo, por qué y en qué contexto sucede. Por ello, se utilizan técnicas como la entrevista en profundidad, la observación, los relatos de vida, los grupos focales y el análisis de documentos, las cuales permiten obtener información rica, detallada y cercana a la experiencia humana. Se menciona también que, sin desconocer la naturaleza de cada problema investigativo, es recomendable combinar métodos de recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Esta combinación, conocida como enfoque mixto, permite aprovechar las fortalezas de ambos enfoques. Los datos cuantitativos aportan precisión, medición y posibilidad de comparación. Los datos cualitativos aportan profundidad, contexto e interpretación. Al integrar ambos tipos de datos, el investigador logra una comprensión más integral de la conducta humana, evitando explicaciones superficiales o reducidas únicamente a cifras. Esta integración resulta especialmente valiosa en investigaciones sociales, educativas y psicológicas, donde el comportamiento humano está influido por múltiples factores culturales, emocionales y sociales. Su correcta aplicación contribuye a producir conocimientos más complejos, reflexivos y sensibles a la complejidad de la experiencia humana. La entrevista es una de las técnicas más importantes dentro de la investigación cuantitativa, ya que permite obtener información directa a partir de la interacción entre el investigador y el entrevistado.
Dentro de este enfoque, la entrevista no estructurada y la entrevista dirigida representan dos formas distintas de aproximarse a la realidad social, cada una con características, propósitos y niveles de flexibilidad diferentes. La entrevista no estructurada se caracteriza por su flexibilidad y apertura. En este tipo de entrevista, el investigador no sigue un guión rígido ni un cuestionario previamente establecido. Aunque existen objetivos de investigación claros que orientan el proceso, el desarrollo de la conversación fluye de manera natural, permitiendo que el entrevistado exprese libremente sus ideas, experiencias, sentimientos y percepciones. El contenido, el orden de las preguntas, la profundidad de los temas y la forma de formular las interrogantes dependen en gran medida del criterio del entrevistador y de la dinámica que se establece durante la conversación. Esto significa que el investigador puede modificar o reformular preguntas, cambiar el orden de los temas e incluso profundizar en aspectos inesperados que surgen espontáneamente, siempre que sean relevantes para la investigación. Aunque el investigador puede preparar preguntas con anticipación basándose en el problema de investigación, los objetivos y las variables, estas preguntas no son definitivas. Durante la entrevista, el entrevistador adapta su forma de preguntar a las características particulares de cada persona y a las situaciones específicas que se presentan, lo que convierte a la entrevista no estructurada en una herramienta especialmente útil para estudios exploratorios y comprensivos. Por otro lado, la entrevista dirigida es una modalidad semiestructurada que combina flexibilidad con organización. En este tipo de entrevista, el investigador cuenta con una guía de temas o áreas previamente definidas que orientan la conversación. Esta guía no consiste en preguntas cerradas, sino en tópicos generales que aseguran que se aborden los aspectos relevantes para la investigación. A diferencia de un cuestionario tradicional, el entrevistador no formula preguntas de manera rígida y en un orden fijo. En su lugar, conduce la entrevista como un interrogatorio flexible, permitiendo que los participantes se expresen con libertad sobre cada uno de los temas propuestos. El investigador escucha activamente, registra las respuestas, frecuentemente mediante grabaciones, y, cuando es necesario, profundiza o aclara la información proporcionada. La entrevista dirigida busca un equilibrio entre la libertad de expresión del entrevistado y la necesidad del investigador de obtener información específica. Gracias a esta estructura intermedia, se facilita la comparación de respuestas entre distintos participantes sin perder la riqueza y profundidad propias del enfoque cualitativo. Ambas técnicas son herramientas fundamentales para comprender la realidad desde la perspectiva de los sujetos, favoreciendo una investigación más humana, flexible y sensible a la complejidad de los fenómenos sociales. La entrevista en profundidad es una de las técnicas más representativas de la investigación cualitativa, ya que permite explorar de manera detallada y comprensiva la experiencia humana. Todas las entrevistas comparten una estructura básica en la que el investigador formula preguntas y el entrevistador responde. Sin embargo, la entrevista en profundidad se diferencia de las entrevistas estructuradas porque no se limita a un cuestionario rígido ni a preguntas previamente cerradas. En este tipo de entrevista, el proceso se asemeja más a una conversación entre iguales, donde el investigador asume un rol activo pero flexible. El propio investigador se convierte en el principal instrumento de recolección de datos, ya que su capacidad para escuchar, interpretar, indagar y generar confianza es fundamental para obtener información significativa. Muchas de las preguntas no están escritas previamente, sino que surgen durante la interacción, en función de las respuestas del entrevistado. Se distinguen claramente tres tipos de entrevistas en profundidad, cada una con objetivos específicos. El primer tipo es la historia de vida, en la cual el investigador intenta reconstruir experiencias relevantes de la vida del entrevistado, así como los significados que este otorga a los acontecimientos vividos. Este tipo de entrevista permite comprender cómo la persona interpreta su propia trayectoria personal y social. El segundo tipo de entrevista, en profundidad, tiene como finalidad aprender sobre acontecimientos y actividades que no pueden observarse directamente. En estos casos, los entrevistados actúan como informantes, describiendo hechos, situaciones y percepciones propias o de otras personas. Este enfoque resulta especialmente útil cuando el investigador no tiene acceso directo al fenómeno de estudio. El tercer tipo busca ofrecer un panorama amplio de escenarios, situaciones o personas, manteniendo como elementos comunes el rapport y una comprensión detallada de la información. Aquí, el interés principal es contextualizar los datos y comprender cómo se relacionan los distintos elementos dentro de una realidad social más concreta. La elección de la entrevista en profundidad depende de los intereses de la investigación, del contexto en el que se desarrolla el estudio y de las limitaciones prácticas que enfrenta el investigador. Esta técnica es especialmente adecuada cuando los objetivos están bien definidos, cuando los fenómenos no pueden estudiarse mediante otros métodos y cuando se busca comprender la experiencia humana desde la perspectiva de los propios actores sociales. No obstante, la entrevista en profundidad también presenta algunas limitaciones. Se basa principalmente en el enunciado verbal, lo que implica aceptar la versión subjetiva del entrevistado como válida, sin tener certeza absoluta de su coherencia o consistencia. Además, existe el riesgo de descontextualizar los acontecimientos si no se analizan cuidadosamente. El éxito de la entrevista en profundidad depende en gran medida de la actitud del entrevistador. Es fundamental crear un clima de confianza, evitar emitir juicios, escuchar activamente, permitir que el entrevistado se exprese con libertad y mostrarse sensible a su discurso. Más que buscar una verdad absoluta, el investigador se interesa por las perspectivas y significados de cada persona, construye sobre su propia experiencia. Grupos focales. Los grupos focales, también conocidos como focus group, son una técnica de investigación utilizada principalmente en estudios sociales y de investigación cualitativa. Consisten en reunir a un grupo pequeño de personas, generalmente entre 6 y 12 participantes, quienes dialogan sobre un tema específico bajo la guía de un moderador. La característica principal de los grupos focales es que los participantes se expresan de manera libre y espontánea,
compartiendo opiniones, experiencias y puntos de vista relacionados con el tema que se investiga. Se les llama focales porque centran su atención en un aspecto particular de interés y son de discusión porque la información se obtiene a través de la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo. Esta técnica permite identificar significados compartidos, percepciones colectivas y necesidades comunes, lo que la convierte en una herramienta muy útil para comprender cómo piensa y siente un grupo social respecto a un determinado tema. Observación simple, no regulada y participante. Observación simple no regulada. La observación simple, también llamada no regulada o no controlada, es una técnica de investigación cualitativa, cuyo objeto es comprender el comportamiento y las experiencias de las personas tal como ocurren en su contexto natural. En este tipo de observación, el investigador se limita a observar y registrar la información siguiendo únicamente lineamientos generales, sin establecer un control estricto ni intervenir en la situación que estudia. De esta manera se busca captar los hechos de forma directa y natural, reduciendo la influencia del investigador sobre el fenómeno observado. Por otro lado, la observación participante es una técnica de investigación cualitativa, en la que el investigador se integra de manera directa en la actividad o en la vida del grupo que está estudiando. A diferencia de la observación simple, aquí el investigador participa en el contexto observado, lo que le permite comprender no solo las acciones visibles, sino también los significados, la dinámica y los procesos sociales que los propios participantes atribuyen a sus actos. Para el registro de la información, el investigador utiliza una libreta o diario de campo, donde anota de forma sistemática sus observaciones, percepciones e impresiones. Esta modalidad, aunque implica cierto grado de subjetividad, permite obtener un conocimiento profundo de la realidad estudiada y favorece la intersubjetividad, aumentando la credibilidad de los resultados. Historia de vida y diario. Las historias de vida y el diario son técnicas de recolección de información propias de la investigación cualitativa, ya que buscan comprender la realidad social desde la experiencia personal, subjetiva y contextualizada de los participantes. Ambas permiten acceder a significados, emociones, percepciones y procesos que no pueden captarse únicamente con datos numéricos. Historias de vida. Las historias de vida son una técnica de investigación cualitativa que consiste en la reconstrucción detallada de la trayectoria vital de una persona, a partir de sus propios relatos, recuerdos y experiencias significativas. Su propósito es comprender cómo los individuos interpretan su vida, los acontecimientos que la han marcado y la forma en la que estos se relacionan con su contexto social, cultural, histórico y familiar. Características. Se basan en relatos personales del participante. Tienen un enfoque narrativo, interpretativo y contextual. Utiliza entrevistas profundas y repetidas. Permite comprender procesos de cambio y continuidad. Y el investigador interpreta la información representando la voz del participante. Diario. El diario es una técnica cualitativa que consiste en el registro sistemático y reflexivo de experiencias, pensamientos, emociones, observaciones y acontecimientos, realizado de manera continua durante un periodo determinado. Puede ser elaborado por el investigador, diario de campo, o por el participante, diario personal. Su función principal es documentar procesos, captar cambios a lo largo del tiempo y registrar aspectos cotidianos que suelen pasar desapercibidos en otros instrumentos. Características. Se escribe de forma regular y cronológica. Incluye descripciones y reflexiones. Puede ser narrativo o estructurado. Registra experiencias inmediatas o recientes. Permite observar procesos en desarrollo. Análisis de contenido, según Gómez 2000, es un método que busca descubrir la significación de un mensaje, discursos, historias de vida, artículos, etc., clasificando o codificando sus elementos en categorías para resaltar su sentido. El análisis de contenido se considera una técnica indirecta que consiste en el análisis de la realidad social a través de la observación y el análisis de los documentos que se crean o producen en ella. Se trata de una técnica que combina la observación y el análisis documental. Es un método que apunta a descubrir el significado de un mensaje, ya sea de un discurso, una historia de vida, un artículo de revista o un memorando. Gómez 2000. Es una técnica indirecta, ya que el contacto con los individuos se realiza a través de los documentos que producen. Otra de sus características es que las producciones pueden representarse en distintas formas, escritas, orales, visuales o audiovisuales. Los documentos pueden ser elaborados por una sola persona o por un grupo de personas. El contenido es principalmente no cifrado, expresando sobre todo en forma verbal y no numérica. Permite realizar deducciones tanto cualitativas como cuantitativas o una combinación de ambas. Método etnográfico. De acuerdo con Monge Álvarez 2011, el método etnográfico es una estrategia de investigación cualitativa originada en la antropología que se utiliza para comprender la realidad social desde una perspectiva práctica y profunda. Su objetivo principal es captar el significado de los fenómenos sociales tal como los viven y entienden sus propios actores sociales. Características. Otorga flexibilidad al investigador durante el proceso de investigación. No parte de categorías preconcebidas. Estas surgen del contacto con la realidad. Se basa en la observación y la descripción detallada. Utiliza la inducción para el análisis de los datos. Procura mínima intervención y manipulación del entorno, manteniendo una relación cercana con los actores sociales. Monge Álvarez 2011. Trabajo de campo. El investigador se desplaza al sitio de estudio para observar la participación directamente en la vida social. Implica contacto directo del investigador con el contexto y los actores sociales. Se recolectan datos mediante descripciones detalladas de situaciones, interacciones y comportamientos. Requiere preparación previa, planificación logística e instrumentos de registro. El investigador define su rol, su nivel de participación y si hace explícito su propósito para facilitar el acceso al grupo. Monge Álvarez 2011. La entrevista etnográfica, por otro lado, es un reporte verbal, producto de la interacción entre el investigador y el sujeto investigado, en el cual este último aporta información primaria acerca de su conducta, de experiencias a las cuales ha estado expuesto o ha participado.
La entrevista etnográfica tiene como objetivo registrar la manera como el entrevistado contribuye con su realidad y experiencia. Es primordial averiguar lo que la otra persona piensa y siente con respecto a la situación particular. Monge Álvarez, 2011. Características. Tiene como objetivo comprender cómo el entrevistado contribuye con su realidad y qué siente frente a situaciones específicas. La entrevista abierta permite respuestas libres, expresadas con las propias palabras del entrevistado y el uso de preguntas para profundizar. Se desarrolla como una conversación natural, guiada y por el investigador según sus objetivos. Monge Álvarez, 2011. A continuación se dejará un ejemplo. Por último, la monografía etnográfica es un medio fundamental para comunicar los resultados de una investigación, ya que presenta la forma integral de aspectos más relevantes de la cultura y la sociedad estudiada. Incluye información sobre distintos ámbitos sociales y culturales, apoyada en ilustraciones y se redacta con un estilo narrativo en tercera persona y conforme a las normas de los informes científicos. Monge Álvarez, 2011.